Hola de nuevo, bienvenidos a esta última sesión, primera jornada, Urbanity Talks. Agradecer de nuevo a la organización, a Mau. Ahora estoy metiendo relleno porque han ido a pedir una cerveza a los artistas. Bueno, no, el tema que nos ocupa ahora no es para mucha risa, porque como antes introducía, pues se trata de uno de los grandes topics, ¿no? El tópico del momento, que es cómo nos estamos enfrentando a esta crisis climática. Y desde luego, pues el arte, si entendemos el arte como aquello que debe, como decía aquel, creo que era de la película de V de Vendetta, que decía: el arte miente para decir la verdad, mientras que los políticos mienten para ocultarla, ¿no? Creímos que era muy interesante y no podíamos eludir hacer esta sesión, y en el momento en que activamos este mecanismo de pensamiento, pues dimos fácilmente y rápidamente con dos artistas con un larguísimo recorrido, que además pues han mostrado públicamente su preocupación por este tema. Un tema que no es fácil de abordar, un tema que no paramos de escuchar en los medios en todos lados, pero qué, ¿no? Al final estamos repitiendo el mismo mantra una y otra vez. ¿Cómo hablamos de esto desde un lenguaje artístico sin caer otra vez en ese mantra, en esa repetición vacía? ¿Cómo desarrollar obras y proyectos en esta línea sin frivolizar, sin plagiar? Sale desde dentro. Es un poco lo que vamos a hablar hoy aquí con Sixte Paredes y Gripface, dos artistas que además sus obras han pasado por esta feria y que, repito, tienen una larguísima trayectoria, y en el cual pues ambos han trabajado con una enorme sensibilidad, no solo en términos de crisis climática, sino en términos generales, podríamos decir, siempre con vínculos o manifestando su preocupación en términos sociales, etcétera, etcétera. Así que, sin más introducción ni dilación, quiero dar paso a… Vamos a ir en este orden, si os parece. Sixte, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí y poder hablar de mi trabajo y, sobre todo, hablar de una problemática que está detrás nuestro, nos persigue día a día y parece que estemos cansados de escucharlo porque los medios de comunicación diariamente nos bombardean con eso y todo el rato estamos escuchando, pero parece realmente que no nos hemos dado cuenta de ello. Eso está ahí, nos persigue y nos va a alcanzar tarde o temprano. Entonces yo creo que el deber de muchos artistas es aportar un granito de arena, como bien es el título, ¿no? Y hacer una reflexión con nuestro trabajo, ¿no? Para que la gente, de alguna manera, les quede más impregnada la idea, ¿no? De que tenemos que hacer algo, y es algo individual también. No es solo porque no lo hacen los gobiernos o las instituciones o el mundo en general. Es una cosa que tenemos que hacer nosotros diariamente, ¿no? Aportar un granito de arena, que un granito de arena de todos hace una montaña. Esto has desarrollado, bueno, hiciste una exposición en el CEARC, aquí en Madrid, Museo de Arte Contemporáneo. Hice una exposición muy diferente a mi trabajo habitual. Este centro me dio la oportunidad de poder hacer una exposición olvidando un poco de mi trabajo tradicional, cogiendo solo una parte y con esa parte profundicé para crear esta exposición que se llamaba El Círculo Sagrado. El Círculo Sagrado, que es la tierra en sí, ¿no? Y solo utilicé dos colores, que es el azul y el verde. En mi trabajo todo el mundo sabe que utilizo infinidad de colores, ¿no? Pero para esto quise hacer como una vuelta de tuerca más y utilizar solo esos colores para magnificar el problema, ¿no? Porque es el problema de la biosfera y la hidrosfera, ¿no? Además, cabe decir que son obras que no estaban a la venta. O sea, realmente
Digamos, tu objetivo era 100% divulgativo. Realmente era porque reflexión. era un sentimiento que yo quería expresar, ¿no? Y trabajé, es por primera vez que he trabajado grandes pinturas monocromáticas. Nunca había hecho pinturas a un solo color. El que me conozca lo sabrá que utilizo muchos colores, ¿no? Y hice grandes formatos, un formato de 5 metros por 2 y otro formato de 4,50 por 2. Sí, desde control podemos ir cambiando las imágenes para que se vea un poco la exposición. Por favor. Control. Hola. Ah, nos han dado control aquí. Perdón. ¿Cuál era este? El del medio, ¿no? El del medio, ¿no? Ah, bueno, damos paso al vídeo, ¿no? Vamos a poner primero, en esta exposición hice dos vídeos, dos piezas de videoarte que complementan. A ver. En esta exposición hice dos vídeos, dos piezas de videoarte, que son mis primeras piezas de videoarte que hice. Disfruté como un bellaco haciéndolas, sinceramente, que reflejaba un poco la problemática e intentaba explicar un poco la problemática aparte de la pintura, ¿no? Hablaba sobre la deforestación y otra sobre la contaminación en los océanos. Vamos a ver primero. Creo que era el de la biosfera. Bueno, pues se puede ver un poco en el video todo lo que ocurre, ¿no?, en la biosfera. La minería ilegal que destroza la selva diariamente y la intoxica con mercurio, perdón. La deforestación es una pena, ¿no? Y aquí lo podemos ver. Y creo que el vídeo ayudaba a comprender un poco o a entender un poco las propias pinturas, porque las pinturas eran una serie muy abstracta. Creo que acompañaban a la propia serie en sí. ¿Había un segundo vídeo? ¿Lo quieres poner o...? Este era el vídeo de la biosfera. Y os voy a poner el segundo, que habla de la hidrosfera. A ver. A ver si la logro.
Era este, ¿no? El segundo o este, ¿no? De la derecha, ahora. Como podéis ver, el vídeo tiene dos partes. La primera es la que explica un poco la destrucción y luego la propia belleza del planeta, ¿no? En los dos vídeos. Muchas gracias, Ixe. Vamos a dar pie a Gripface, que, bueno, también un poco utilizando pues estos lenguajes audiovisuales y más también con esta idea de videoarte, videocreación, ¿no? Pues también ha hecho aproximaciones, pero en una perspectiva diferente, ¿no? A ti te ha preocupado más, o te has ido más al plástico, ¿no? Directamente, ¿no? Problemática del plástico. Explícanos, por favor, David. Sobre todo, bueno, para empezar me encanta el tema, sobre todo lo contradictorio que es en un lugar como este, que es una feria de arte y el peso es el tema mercantil, ¿no? Pero ahí demuestra un poco que tanto todos los seres humanos somos bastante contradictorios y es bueno admitir las contradicciones, ¿no? Sí, el tema del plástico es algo que me preocupa mucho, ¿no? Porque, bueno, al ser de una isla del Mediterráneo me considero bastante culturalmente muy arraigado a esa zona, entonces al ver el proceso de destrucción de un territorio, ¿no? El territorio también balear, ver la cantidad de contaminación plástica que va en aumento, ¿no? Año tras año, cosa que me parece abrumadora y terrible. Entonces, he estado haciendo estudios de campo para adaptarlo a mis proyectos y conceptualmente darle forma y acoplarlo a mi discurso, ¿no? Bueno, voy a ir pasando imágenes. Sí, porque tú también tenías las piezas, ¿no? Por ejemplo, algunas de estas series no van muy en relación al tema climático, pero sí que tienen un trasfondo así más crítico sobre este tema de la mercancía plástica, ¿no? Aquí encontramos, a ver, para parar era el primero, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿no? Ahí está. ¿Podemos dar más volumen, por favor? Sí. ¿Sonido? Este es un proyecto que se llama Black Rubbish is the Future, que sí que realmente... Bueno, todo empezó con una noticia, ¿no? que leí en prensa, no recuerdo muy bien qué periódico, que hablaba que las nuevas generaciones de padres, ¿no? Les preguntaban, ¿no te preocupan el futuro de tus hijos sobre todo lo que está sucediendo a nivel de crisis climática, crisis global? Y realmente las respuestas eran bastante, ¿cómo te diría?, muy neutrales, es decir, sin realmente demostrar una gran preocupación sobre el tema, ¿no? Cosa que me chocó mucho, ¿no? Me impactó. Entonces quise hacer una serie de intervenciones, ¿no? Convirtiendo, ¿no?, un niño del futuro, un preadolescente del futuro que ya que está realmente fusionado y mutado con la basura plástica, ¿no? Entonces voy a poner el vídeo, que es un cortometraje muy corto,
pero que habla mucho sobre este tema. A ver si podemos poner un poco de volumen. Y todos son imágenes del mar Mediterráneo, ¿no? Que es realmente donde me he enfocado. El mar más contaminado del mundo ahora mismo, dicen, ¿no? Bueno, ese es el cortometraje que realmente estuve trabajando con un videoartista que se llama Yago Marqués, con el que trabajo casi todos mis cortos y tal. Y realmente es como un pequeño teaser de un documental que llevo años preparando sobre este tema, ¿no? Sobre la contaminación plástica y sobre ese gran problema presente y futuro, ¿no? Un documental largometraje estás preparando. Sí, sí. Está ya podría decir en fase post-beta, pero estoy trabajando en ello. Bueno, es que además creo que este año salió la noticia de que cada semana todos consumimos una media de lo que sería equivalente a una tarjeta de crédito en plástico, ¿no? Microplásticos, Que ¿no? ingerimos, ¿no? Yo os quería preguntar, porque a nosotros, bueno, desde lo que es la organización y Urbanity Talks queríamos darle mucho más espacio a este tema, y así como puede parecer o podemos pensar que hay muchísimos artistas trabajando sobre esto, hablando sobre esto, mi sorpresa ha sido que no es tanto así, ¿no? Entonces, realmente para nosotros ha sido muy difícil, o sea, realmente al final no hemos podido darle todo el espacio a esta temática que nos habría gustado. ¿Vosotros creéis que el sector del arte, de los artísticos, está dando la respuesta que debería, digamos, a esta problemática? Hombre, yo creo que se le podría dar más todavía, ¿no? Yo conocía su trabajo, pero alguno más, pero tampoco hay mucha gente que está hablando de esto. Tampoco es como que todos tengamos que hablar de esto, pero todos debemos de aportar algo, ¿no? Pues yo creo que realmente sí que faltan bastantes, o al menos parece que nos perdemos con la cantidad de información que recibimos, que sí, tal vez hay muchos creadores que trabajan en este tema, pero que tal vez no se visibilizan, ¿no? Entonces, por X cuestiones, ¿no? Porque o no interesa, o no vende, o las razones que sean, ¿no? O porque es un tema que a lo mejor no interesa realmente, está ahí, Claro, todo claro. el mundo le da el esquinazo, pero es un problema, ¿no? Ahora, Claro. Grip, has dicho algo interesante, que es no vende. Claro, porque en el momento en que el artista genera una obra crítica sobre el cambio climático y la vende y obtiene un beneficio económico, se lucra de alguna manera a través de esa denuncia, ¿eso es lícito para vosotros? Hombre, es lo que decía antes, ¿no? De ahí la contradicción. Es inevitable vivir con las contradicciones, pero una cosa es que intentes cada vez ser más coherente y que esas contradicciones te ayuden a crecer y a hacer cambios, ¿no? En ello, ¿no? Pasamos además a la siguiente fase, ¿no? Que siempre es un poco, parece que el mismo mantra de siempre, ¿no? La coherencia. Entonces ya entramos en la siguiente fase, Un tema, que claro. sería como el mal menor, ¿no? Porque al final somos muy hipócritas todos, ¿no? Porque estamos hablando de esto, denunciando esto, vestidos con plástico prácticamente, ¿no? ¿Vosotros qué esperáis
cuando hacéis un proyecto así? Bueno, Sensibilizar, generar algún clic en alguien. ¿Qué expectativa tenéis? Yo creo, para mí el proyecto realmente me ayuda a hacer los cambios primero yo mismo y luego, antes de dogmatizar a los demás o sino intentar aplicarme a mí los cambios y poco a poco, cuando ves que tú puedes hacerlos, realmente todo el mundo puede, ¿no? Pero claro, es difícil porque en el mundo en que vivimos parece que todo está acercado para que no logres hacer esos cambios, ¿no? Y que sea una montaña rusa, ¿no? Una cuesta arriba para intentar hacer las cosas bien o redirigir un estilo de vida, ¿no? Entonces ahí... Sí, yo pienso que principalmente lo hacemos para nosotros, ¿no? Para autoconvencernos a nosotros mismos y para sentirnos bien que estamos haciendo algo, aparte de reciclar. Realmente. Y sí, podemos llevar algunas cosas de plástico y todo, pero estamos haciendo algo, ¿no? Lo tenemos en la mente, estamos poco a poco haciendo. Creo que también es importante, ¿no? Sí, al final el arte también está... Bueno, siempre ha habido mucha discusión y sobre todo en el mundo del graffiti, ¿no? Porque a veces casos que han pasado este año que han generado muchísima polémica cuando, por ejemplo, se pinta... creo que alguien pintó un gran retrato de Greta Thunberg, ¿no? Con sprays contaminantes, ¿no? Y se generan lo que dices tú, bueno, es que aparte es evidente que vivimos en una enorme contradicción, ¿no? Total. Pero es que además luego este tipo de proyectos son atacados por haters que además también están contradiciéndose a sí mismos, ¿no? ¿Qué opináis sobre este tipo de polémicas y gretas y todo Claro, esto que está? yo veo sobre todo una mirada agridulce sobre el tema, ¿no? Porque hay una parte de que es casi muy difícil no tener una contradicción sobre el tema, porque claro, ahí entra el tema de la industria, o sea que los productores de materiales, tanto pictóricos como otros, pues tienen que hacer un esfuerzo y una investigación para intentar reducir la menor cantidad de materiales tóxicos y contaminantes. Y después, claro, nosotros tendríamos que también intentar empujar a que estos productores y estas empresas pues redirijan también su concepto empresarial hacia una sostenibilidad más equilibrada. Yo pienso un poco en eso. Pero está claro, todos usamos materiales plásticos, es decir, cualquier tipo de pintura o esmalte que utilices tiene una huella, ¿no? Entonces, la idea es intentar reducir lo máximo y bueno, ¿no? Del mismo modo que pasa con la alimentación, ¿no? Es decir, claro, todo deberían ser productos ecológicos, ¿no? Pero ¿quién puede permitirse vivir y comer solo de productos ecológicos, ¿no? Es decir, los costes. Y en el sector del arte pasa un poco lo mismo. Claro, ¿no? ahí entra el mercado, ¿no? Pues que además aquí, claro, ¿quién es el culpable de todo esto? Es el comprador también, el que está ajustando esos precios. Es el artista que no está dispuesto a reducir sus ganancias por no utilizar según qué materiales. ¿Cuál sería el ideal para vosotros? ¿Qué creéis que sería ahora en un mundo utópico? Bueno, materiales biodegradables ante todo, ¿no? Pero que los hiciera la propia industria, ¿no? Como dicen, ¿no? La propia industria y los propios gobiernos deberían obligar a que la industria cambiara, ¿no? ¿Por qué todavía se sigue embotellando millones y millones de botellas de plástico al minuto en el mundo? ¿Por qué? No hay nadie que le diga, es contradictorio, ¿no? Porque mientras ellos las fabrican, tú tienes que reciclar como humano, ¿no? Como persona en un pueblo, ¿no? Dices, es un poco incoherente total, ¿no? ¿Vosotros tenéis algún referente, algún artista que consideréis que sí que vale la pena? No sé si artista, yo creo que más teóricos y gente que tal vez no está tan metida en el arte. Ahora no sabría decirte. Mira, sin duda alguna, el naturalista por antonomasia que tuvimos aquí, que lo perdimos, que era Félix Rodríguez de la Fuente. Él fue uno de los precursores que llamó la atención para que dejaran de llamar a matar, a las que decían, hay que matarlo todo, las alimañas. Si no llega a ser por él, hubiéramos perdido mucha de la parte de nuestra fauna. Entonces, más que artistas, son grandes naturalistas y grandes personalidades que se están luchando contra ello, están reivindicando esto, ¿no?
¿Y tenéis intención de seguir trabajando en este tipo de proyectos? ¿Tenéis alguno, aparte del documental largo que has comentado antes? ¿Cuál sería? Por mi parte, mi trabajo tiene mucho que ver con la naturaleza, ¿no? Con la montaña, los animales, los pájaros, la transmutación. Yo creo que ya de por sí mi trabajo está hablando de esto de alguna manera desde hace tiempo, del respeto hacia la naturaleza. De ahí de pintar montañas o de pintar seres muy animalados. Sí, realmente sí, porque es que el panorama no cambia y realmente hay cantidad de motivos y de influencias como para seguir con este tema hasta el fondo y incluso para realmente influenciar a otras personas o coger influencias de las otras para realmente trabajar en comunidad. Por ejemplo, quería poner el vídeo que se llama Not Rented to Humans, que habla... Ponlo, puedes ponerlo. Bueno, voy a poner primero el vídeo y luego explico un poco de qué va el concepto. A ver... Bueno, algunas de las imágenes, pero voy a poner ya el vídeo. Tendría que ser este, pero... Mira, ahí lo tienes. Bueno, realmente este es un proyecto que hice el año pasado y que era un espacio que realmente llevé muchos años documentando y que, bueno, al estar varios días en ese lugar me di cuenta de que al no tener vida humana durante unas 3 décadas, o sea, tanto la vegetación como la fauna local realmente invadió el lugar, ¿no? Entonces, me gustó realmente mostrar ese puente, ¿no?, entre los lugares suprahabitados y los lugares realmente despoblados y el equilibrio entre ambos, ¿no? Entonces, este proyecto un poco habla de este tema. Bueno, muchas gracias a los dos. ¿Queréis añadir alguna cosa más? Voy a dar pie al público, si quiere intervenir. Ya estamos al final de la sesión. ¿Hay alguien que quiera añadir alguna cosa? Eso era en Baleares, en Mallorca. Yo estoy... Ah, sí. ¿Quieres hablar? Sí, sí. Hay otro micro ahí, ¿verdad? No. Coge el micro, que así que te escuche todo el mundo, por favor. Odio mi voz cuando sale de micros. Cuando generáis obras
con las que queréis generar un impacto en las personas, en el público, para bien, ¿no? O sea, para esta dirección, en este caso, por ejemplo, me encantan las obras que habéis enseñado. ¿Medís de alguna forma el impacto que habéis generado? O sea, quiero decir, realmente si esas personas han cambiado de parecer, han empezado a consumir menos plástico. O sea, quiero decir, hay una cosa que me parece interesante, es que lo habéis dicho, que es una obra genera un impacto, una huella, ¿no? En plan de usamos plásticos, usamos sprays, usamos tecnología, televisores, nuestro ordenador en el render del vídeo genera CO2, ¿no? Internet genera CO2. Y me parece súper interesante la medición entre la huella que generamos con la obra y la huella que libramos al impactar en las personas sobre la obra. Y creo que hasta ahora, muchos que trabajamos en este medio o que invertimos en proyectos en este sentido, cuesta muchísimo generar realmente ese impacto. Normalmente suele ser positivo si haces bien el trabajo, pero sí que es verdad que a la hora de medirlo, o sea, aparte de entrevistas, es como muy complicado, ¿no? Pero no sé, o sea, me ha parecido súper interesante esas dos preguntas que has hecho, y era como una pregunta de, después de esto habéis hablado con la gente y alguien os ha dicho en plan de, oye, me ha impactado un montón y he dejado de consumir plásticos. Feedback, ¿no? Yo desde mi impresión nadie me ha dicho nada, la verdad. Es más, hay gente que me ha dicho, guau, no me gustan tus nuevos trabajos. Porque es como, me gustan los colores, pero dices, hostia, ¿y no has leído el mensaje? ¿No has entendido nada? Pero bueno, tampoco, principalmente, como decía Gearspace, lo hacemos principalmente para autoconvencernos a nosotros mismos, ¿no? Y luego, si le llega al público, esa es principalmente la intención, pero nunca se puede lograr, ¿no? Bueno, es muy difícil establecer indicadores de cambio, Es un poco cambio individual, personal. Esto creo que es casi imposible, ¿no? Sí, sí. De todas formas, felicidades, me encanta. Y hay que invertir tiempo, esfuerzo en el mundo. O sea que... Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sixe. Realmente, yo siendo realista, creo que la influencia es escasa o en algunos momentos nula, porque las cosas... Bueno, realmente el arte creo que no cambia cosas de manera directa, sí que realmente hace preguntas y esas preguntas pues están a la espera que se respondan, ¿no? Pero bueno, realmente el trabajo que haces es para intentar eso, autoconvencerte, intentar hacer cambios y, joder, es cojonudo que realmente tenga un impacto directo en el público, el espectador, pero bueno. Bueno, no os quitéis mérito porque, o sea, yo creo que el arte es uno de los principales motores de cambio, sobre todo en las personas, y creo que siempre lo ha sido y muchas veces no lo vemos, incluso que es muy fácil simplemente hablando con la gente y los espectadores ver que hay un impacto, y sobre todo en vosotros, que probablemente habéis dejado de consumir muchos plásticos al investigar esto, pero es un motor muy importante, la cultura y el arte, y funciona muy guay, o sea que... No os quitéis mérito. No, yo creo que el artista tiene que, de algún modo, pues posicionarse desde esta humildad y no ser pretencioso en cuanto al impacto, precisamente, que pueda generar eso, ¿no? Es decir, yo creo que cualquier clic que pueda catalizar en cualquier persona ya es válido, ya ha valido la pena hacerlo, ¿no? Y a mí me gustaría, no sé si alguien más tiene más preguntas por aquí, ¿sí? ¿Allá atrás? Vale, bueno, agregando un poco, primero los felicito a los dos. Sí, hablan de, la mayoría de los artistas que conozco no escatiman mucho en los materiales que usan, ¿no? En el rush de creación, tú tienes la pintura, el plástico, embalas una obra, vas para allá, vas para acá, y no te vas a parar a ahorrar, ¿no? No, voy a ahorrar un poco de cinta, hablan de un poquito de hipocresía. Yo no lo llamaría hipocresía, es un poquito más como... El problema en realidad está en la producción de esto, ¿no? Cuando las grandes industrias le dicen, y los políticos, los artistas son artistas o creadores, ¿no? Para tú sentarte en una mesa, para cambiar las leyes, o sea, le dicen a la Coca-Cola o cualquier gran empresa, mira, brother, en un año ya no puedes sacar más este plástico o tienes una multa, así de fácil. En los chinos no puedes dar esta bolsa, pero eso viene de arriba, o sea, de ¿por qué no lo haces pelear? Claro, te vale el doble que el plástico. Todo es por dinero. La Bolsa de Valores está planificando cómo sacar más dinero ahora con el rollo verde, ¿no? Todo es como un conflicto de poderes. Pero el artista, como dice Chamán,
son unos comunicadores, pero para tú sentarte en una mesa con un político o alguien de poder que te pueda ayudar, tienes que tener dinero. O sea, dinero atrás, o sea, billete. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo la visibilidad que tienen los artistas puede llegar a hacer un cambio? Sentándose con estas personas y diciéndole, brother, esto tiene que cambiar. Muchas gracias. No era ninguna pregunta por eso, ¿no? Agregando. Una reflexión. No, reflexiones son bienvenidas también, ¿eh? ¿Alguien más que quiere intervenir? Quería responder a... Bueno, ¿Sí? ¿Querías? Sí, no, por favor. no responder de manera directa, pero sí yo creo que, por ejemplo, el gran problema es que con los artistas a nivel político o grandes poderes tanto empresariales no tienen un contacto directo, ¿no? O realmente no se escucha tanto. Es decir, si no escuchan a los científicos, nosotros somos un eslabón menor en ese abanico, ¿no? Es decir, bueno, no sé qué opinas, tío. Yo por mi parte estoy intentando, ahora voy a poder ir a una escuela a poder explicar esta exposición con los niños, ¿no? Porque pienso que los niños son como la semilla, ¿no? Los que hay que hablarles de este tema, y qué mejor hablando con la pintura, ¿no? Y es mi próxima idea que voy a hacer en la Escuela Ferrer y Guardia en Granollers, en Barcelona. Voy a dar una charla con los niños y mi intención me gustaría hacer algunas más, porque ya que los políticos no se sientan con los artistas o las instituciones, qué mejor que nos escuchen los niños. Nuria. ¿A gritos o tengo voz? Bueno, lo primero, creo que es muy valiente por vuestra parte, Gripface y Sixes, sentaros ahí como artistas y poner ese punto de acento en esta problemática, y además que os toque de una manera tan personal y tan directa. Y creo que hay que tener mucho coraje para ser una cabeza visible y decir, es que esto lo tendríamos que solucionar. Estáis poniendo un problema sobre la mesa del que todos somos parte, y sobre todo, además, a mí lo que esto no es una pregunta, es una reflexión. Lo que más me preocupa es la doble moral. Estamos todos metidos en un sistema que nos fagocitamos unos a otros. De hecho, estamos en una feria de arte contemporáneo, mercantil, como ha dicho Gripface. De lo que se trata es de vender arte, no del arte en sí mismo, aunque también, pero no es lo mismo el mercado del arte que el arte. Y en el momento en el que estamos dando cuentas a un mercado, estamos metidos dentro de un sistema. Es decir, estamos utilizando materiales contaminantes, pintamos con plásticos, pintamos con aerosoles, estamos haciendo grandes medianeras en las calles con grúas que consumen una barbaridad de gasoil, estamos precarizándonos nosotros mismos, porque muchas veces pagan menos al artista que lo que pagan a un pintor de brocha gorda por fondear esa pared. Entonces, todo esto viene al caso para decir que es que hay que tener mucha valentía y mucho coraje de ponerse ahí como un artista y decir, yo defiendo esta posición, y tendríamos que mirar a eso, porque al artista es al que se le hace responsable de todas esas... Porque al final somos nosotros los que estamos subidos en la grúa, somos nosotros los que estamos contaminando y somos nosotros los que estamos con un aerosolcito. Pero es el sistema el que nos lleva a que estemos ahí en una postura bastante incómoda. Es una doble moral que te cagas. Yo me siento también muchas veces responsable de esto. Entonces creo que solamente poner el tema encima de la mesa e invitar a dos artistas a que hablen de eso es para aplaudirles y darle mi más honesta felicidad, porque creo que hay que tener mucho coraje. Amén. Muchas gracias, Nuria. A ver, hay otros artistas que también... no, perdón. No de las réplicas. No, realmente es verdad, y sobre todo parece que el peso siempre de esta problemática la tenemos los de más abajo, ¿no? Ya no te digo artistas, sino el ciudadano medio, ¿no? Es decir, constantemente nos están avasallando con información negativa sobre el cambio climático, sobre todas las responsabilidades que tenemos, pero los más responsables parece que salen intactos de cualquier tipo de responsabilidad. Entonces eso es algo que hay que cuestionar y hay que ponerle ya frente y coto, ¿no? Es decir... Creo que realmente el ejemplo tendría que venir de ahí, ¿no? De esa gran masa, ¿no? Yo creo que si viniera de ahí, la gente tomaría muchísima más conciencia, pero la gente también se desanima, ¿no? Porque dice, yo estoy haciendo una cosa y por detrás están haciendo mil mierdas. Entonces, también eso puede desmotivar, ¿no? Pero yo creo que el ejemplo debería estar ahí. Y una cosa que quería añadir, yo desde mi punto de vista y en mis actos intento
no utilizar plásticos, el mínimo, o sea, intento todo, cada movimiento que hago con mi pintura, no embalo con cartón, que es reciclable, no forro nada con plástico, intento cero plástico. Antes utilizaba los tapones para mezclar la pintura, he conseguido comprar pequeños vasos de cristal que con agua caliente los vuelvo a tener limpios y no tengo que utilizar cero plásticos. Entonces también tengo un poco de conciencia a la hora de trabajar y de pintar. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Por allá? Vamos a dar pie a la última pregunta ya, porque ahora hay un taller y ya deberíamos ir terminando. Bueno, yo quiero felicitaros. Quitaros un poquito de culpa también, porque nosotros desde el punto de vista de materiales que nos toca en el mundo de la restauración somos muchísimo más contaminantes que vosotros. Entonces, sentiros un poco quitados de culpa porque os superamos. Nos estamos planteando también el tema de la sostenibilidad, de la no contaminación, con fibras naturales, a base de un montón de cosas, pero es verdad que en las experiencias artísticas es muy complicado. Pero lo vamos a intentar. Yo lo que quería preguntar es si vosotros habéis propuesto a las casas comerciales, por ejemplo a Montana, este tipo de planteamientos, pues para que ayuden, para que fabriquen, porque es verdad que se puede, hay muchas cosas que se puede, hay muchos materiales que se pueden y se trata de que la industria acompañe. Entonces hay que empezar a exigirles que esa inquietud que nosotros tenemos desde nuestros mundos profesionales, cada uno el suyo, la industria nos siga. ¿Lo habéis propuesto a Montana o...? Hombre, yo creo que Jordi de Montana es el primer naturalista que conozco desde hace muchos años. Es un amante de la naturaleza y creo que desde su parte, desde hace tiempo, está intentando que cambie, ¿no? Eso de alguna manera. Bueno, yo no Montana, no voy a decir la marca para darle publicidad, pero sí que mandé un mail para intentar reutilizar los botes que yo utilizo de los colores y pigmentos, para ver si enviándolos a la empresa ellos me los pueden rellenar y entonces yo lo pago y hacemos una especie de... Trabajamos de esta manera, pero ese mail nunca se respondió, o sea que llevo medio año esperando, entonces veo que es complejo, ¿no? No, desde Montana sí que yo tengo constancia porque trabajé con ellos pues mucho tiempo y tengo relación. Y bueno, el primer spray con base pintura agua, todos los ISOs, hay una preocupación desde Montana, como ha dicho Sixe, porque además Jordi es un tío que es el fundador, es un tío cero urbano, es un excursionista, escalador y todo el tiempo libre que tiene lo dedica a la naturaleza, a la montaña y está muy sensibilizado. Esto yo lo puedo decir, es información de primera mano, ¿no? Ahora, evidentemente, siempre hay un impacto que es inevitable, ¿no? Y es ineludible. Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo en que al final de lo que se trata es de aplicar la ley del mal menor, que se dice, ¿no? Y aquí sí que hay artistas que la aplican y se lo toman muy en serio esto, ¿no? Por ejemplo, Blue, muralista italiano, es un artista que nunca viaja en avión, siempre que puede viaja en tren, siempre que puede utiliza pintura de silicatos minerales, con base natural, es una pintura carísima, carísima. No utiliza grúa, se cuelga y toda una serie de cosas, ¿no? A mí ya no podemos dar pie a más preguntas, pero sí que me gustaría hacer lo que sería un capicúa, que es acabar con, o bueno, ¿queréis añadir alguna cosa más vosotros? ¿No? Con un artista que está aquí presente en la sala, que ha trabajado muchísimo, muchísimo también en proyectos de sensibilización en términos de cambio climático, ya desde hace muchísimos años, incluso antes de que viniera todo este, digamos, tsunami de noticias y de los últimos años, ¿no? Y que además va a ser nuestra primera conferencia del programa de mañana. Jorge, por favor. Jorge Rodríguez Gerada, que está aquí en la sala. ¿Quieres añadir alguna cosita, por favor? Micro. Yo además quiero decir que soy un gran fan de esta gente aquí y la verdad es que
el intento de hacer obra que no contamina es increíblemente difícil. Y es una cosa que se debe lograr, pero bueno, para hacerlo, como estamos hablando de Blue, pero yo creo que es algo que todos debemos pensar. Y yo estoy súper encantado que artistas a este nivel y Arcadi estén llevando este tipo de charla. Gracias. Gracias. Pues gracias, Jorge. Bueno, pues nada, acabamos la primera jornada del programa, ha sido bastante intensa. Hemos tenido artistas, galeristas, crítica, reflexión, el público ha participado mucho, estamos muy satisfechos. Y nada, mañana, bueno, primero agradecer, ¿no?, a Grip Face y a Sixe, yo creo que se merece un aplauso.